Buenas noches, mi nombre es Julián Felipe Reyes Ibarra, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNAD, SEAT Girardot, y el día de hoy voy a explicarle la fase 2 de intercambio cultural. Este cambio, en este ejercicio debo realizar una exposición en la cual debo responder las siguientes preguntas. A partir de la lectura, explique el concepto de aculturización e indique cuáles son los procesos que pueden seguir un contacto interétnico. 2. Explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas genera la aculturización de un pueblo. Y 3. Según el contenido de la lectura, busque en internet un caso de cuenta de un proceso de aculturización en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgo para la supervivencia de la cultura. Siguiendo el paso 1 dice, indique cuáles son los procesos que puede seguir a un contacto interétnico. A continuación les daré algunos ejemplos del contacto interétnico. La destrucción, la dominación, resistencia, supervivencia y adaptación son algunos de ellos. La primera es la destrucción, esto puede implicar varias causas. Puede ser económica, política, religiosa, cultural, eh, bueno, muchas de ellas. Todo esto causa la destrucción de una cultura étnica, de algún grupo también, o de algunas regiones. Básicamente esa es como la primera fase, la fase de la destrucción. Continuamos con la denominación, la cual esta la podemos relacionar como la ley del más fuerte. En pocas palabras, el más grande o el más fuerte, valga la redundancia, es la que toma el mando ante las etnias o grupos étnicos más bajos o más débiles. Esa sería la fase de la dominación. Continuamos con la fase de resistencia, que vendría siendo esta imagen de acá. Esto sucede casi siempre después de una guerra o guerras étnicas o diversas guerras, casi siempre se utilizan en eso. Los grupos étnicos eh, reaccionan y se defienden ante el atacante o grupos étnicos atacantes o estados, porque se ha visto que también es en un país completo que se enfrentan contra los propios grupos indígenas de otras culturas, de otras creencias, digámoslo así. Entonces esa es la etapa de la resistencia, cuando los grupos atacados se defienden del atacante. Para asimismo continuar con la siguiente fase, la cual es la fase de la supervivencia. Esto sucede casi siempre después de una guerra, ya sea guerra nacional, internacional, interna, de cualquier tipo de estas guerras. Habitualmente sucede la supervivencia, que es cuando los grupos étnicos intentan recuperarse y surgir de la calamidad de la guerra, que es cuando empiezan a resurgir y salen nuevos mandatos, nuevas personas que intentan progresar. Pero pues lastimosamente a veces toca la adaptación, ya sea en una cultura o en una sociedad étnica. Toca un grupo, es cuando un grupo étnico, en este caso ya sea el vencedor, someterá a los demás grupos a sus costumbres, culturas y creencias y religiones también. Por ende, los demás etnias tendrán que modificar su manera de vivir. Entonces ellos modificarán y se acostumbrarán o adaptarán al grupo vencedor o a la región. En algunos casos se puede hallar como por lo menos la independencia, es un gran ejemplo de ello. Cuando llegaron los españoles a descubrir América, supuestamente, es un gran ejemplo de ello, ya que ellos pues gobernaron gran parte de la habla hispana y la modificaron por todo el continente americano. Seguimos con la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturización de un pueblo. Estas imposiciones tienen varios factores que al ejecutarse traen consigo muchos cambios. Estos cambios pueden ser ambientales, económicos, políticos, religiosos, geológicos, eh, de cultura, monetización, bueno, varios cambios que traen estas imposiciones.
entre otros, entre muchísimos más cambios que pueden generar. Además de que puede existir personas con acciones mayoritarias las cuales invierten solo por fines económicos, sin importarles el costo o los males colaterales, como son las destrucciones de algunos territorios o desplazamientos de personas, desplazamientos obligados. De igual manera también debemos tener en cuenta la zona de realización, ya que si este proyecto se ejecuta de manera adecuada, podría ser un impacto global, lo cual llamaría la atención de más accionistas, más turistas, más personas, entre paréntesis, los cuales pues traerían con ellos cultura, costumbres, creencias, dialectos y más cosas que pueden cambiar la cultura en un pueblo, en una región, en un país. Eso sería en sí la imposición de proyectos. A continuación, seguimos con la aculturización en el contexto colombiano y argumentamos que implica riesgo para la supervivencia de una cultura. En mi caso tomé de ejemplo el caso que ocurrió no hace mucho con las marchas indígenas, donde los grupos indígenas se unieron por motivo de aislamiento social y desamparo del Estado. Muchas veces estos grupos alegaron por un nulo alcance del Estado para el bienestar de diferentes agrupaciones indígenas, además de dirigirse de la mejor manera al Estado, el presidente, para que dialogaran de algunas ayudas y beneficios mutuos para una mejor convivencia, ya que por motivos del conflicto interno, el crecimiento de las ciudades y maltratos dados por los ciudadanos, ellos han estado perdiendo territorios, cultivos, alimentación, familias, muchas más cosas. Por eso se alzan cada vez que pueden, así como una madre protege a sus hijos, ellos protegen sus culturas, su forma de vivir, su forma de criar. Todo eso lo deben de proteger porque para ellos es su independencia, es su forma de vida. Entonces, eso es un gran ejemplo del contexto colombiano y de la culturización que se ha llevado, ya que pues varias veces han obligado a grupos étnicos a retirarse de marchas y protestas que ellos tienen que ver o que demostrar también su punto de vista sin necesidad de con fuerza bruta, perdón, los han hecho retirarse con fuerza bruta, con armas, con cosas que ellos no tienen, digamos así, como defenderse. Ese es mi proyecto, es mi exposición. Muchísimas gracias. Espero puedan comprender todo de la mejor manera. Y no, nada, gracias.